profundizar en cosas que de alguna manera todos hemos estudiado, pensado o estamos estudiando. Sí tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos reflotar algunas conceptualizaciones que tienen que ver con qué es aprender y qué es enseñar. Evidentemente que todos sabemos que hay mucha cosa escrita sobre qué es aprender y qué se pone en juego cuando una persona aprende algo, y seguramente ustedes sepan mucho más que yo sobre qué cosas pone en juego una persona cuando aprende matemática. El aprendizaje de las matemáticas es un aprendizaje que culturalmente está muy cargado, ¿no? Por lo tanto, hay muchos componentes que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo cultural, que se ponen en juego. De todas maneras, pensar solo desde una dimensión a las personas es simplificar mucho, pero sí podemos poner foco en algunas de las dimensiones que son de las que nosotros podemos hablar con más solvencia. Entonces, saber que el aprendizaje es un proceso complejo, que está determinado por múltiples dimensiones, en eso vamos a estar todos de acuerdo, pero que hay algunos de los procesos y algunas de las dimensiones en las cuales podemos traer algunas noticias que refuerzan nuestra intencionalidad de enseñanza. Y esto, ustedes dirán, bueno, ¿por qué va a reflotar esto del aprendizaje acá, ¿no? Y bueno, entre otras cosas porque nosotros venimos de una concepción donde el aprendizaje y la enseñanza eran procesos casi simultáneos o en algún lugar concebidos como uno solo, ¿no? Yo siempre digo, en mi época del IPA anotábamos el proceso de enseñanza-aprendizaje o el PEA, ¿no? Como si fuera uno solo, creyendo que siempre que uno enseña, el otro aprende. Bueno, la vida nos estaría enseñando que no acontece, que muchas veces uno quiere enseñar algo y el otro no aprende, y muchas veces uno no quiere enseñar algo y el otro aprende eso que no tuvimos intención de enseñar. Por lo tanto, es bueno poder pensar que son dos procesos por separado y que hay ciertas cuestiones del otro que pone en juego cuando aprende que yo, enseñante, no puedo controlar. Sí puedo promover, puedo tener en cuenta, puedo prever, puedo estimular, pero no controlar. Entonces, algunos de los aportes de la neurobiología y de la neuropsicología sobre aprendizaje y sobre el desarrollo neurobiológico nos están trayendo algunas buenas noticias en épocas donde no parecemos tener muy buenas noticias sobre cómo aprenden nuestros estudiantes. Y por eso, hace unos años que estamos como muy interesados en divulgar estas cosas. Bueno, saben que soy profesora de biología, ¿no? Bueno, si no saben, les cuento que soy profesora de biología, además de psicopedagoga, y tengo una firme inclinación a pensar las cuestiones desde la parte más biológica, y la verdad es que el órgano por excelencia de asiento del aprendizaje es el cerebro. Y resulta que el cerebro cumple ciertas funciones que son fundamentales en el aprendizaje, y esas funciones, si yo conozco que operan, cómo operan, puedo hacer como factor de estímulo del aprendizaje algunas cosas y modificar mis prácticas. 4 procesos fundamentales hace un cerebro cuando aprende. Recibe información, la procesa, la clasifica, genera una respuesta y responde. En este momento ustedes están recibiendo una cantidad de información. ¿De qué tipo? Para que no se duerman. ¿De qué tipo de información están recibiendo? Sí, pero ¿por qué vías? Visual y auditiva. Visual, porque están mirando la pantalla, y auditiva, porque yo les estoy hablando. Entonces, esa información que están recibiendo, para algunos, unos que me escucharon hace 3 días, les resulta muy familiar, porque me escucharon hace 3 días. Otros que no me escucharon y que quizás dieron sistema nervioso en el segundo año del liceo y me están mirando con cara como diciendo qué tortura esto, de qué era. Estaba a empezar a hablar de las neuronas, ni me acuerdo lo que era aquello. Entonces, mientras tanto van procesando información, buscando qué datos tiene sobre lo que yo estoy hablando para empezar a asociar.
Todo eso, de alguna manera, da como respuesta algo, una idea, un juicio, una conducta, que saquen un apunte, que escriban algo, que recuerden algo. Todo eso implica un conjunto de áreas de la corteza cerebral diferentes. Y un caminito, más o menos, que se da con particularidades dependiendo del tipo de conocimiento que estemos hablando, que después vamos a ver, pero en general, cuando alguien, todo el tiempo, nuestro cerebro está procesando información visual, auditiva, táctil, olfatoria, y eso implica la existencia de una corteza cerebral posterior que recibe información, una corteza auditiva, visual, que procesa la información, una corteza motora que planifica, que ejecuta una respuesta, y una corteza prefrontal que planifica y regula la respuesta que se va a dar. Es decir, aquellas funciones ubicadas en la zona prefrontal. Yo estoy un poco incómoda, quiero que lo sepan. Bueno, bien. En la zona prefrontal, esa zona que nos hace diferente al resto de los homínidos. La corteza prefrontal, la que tenemos más desarrollada solo los seres humanos. Y la responsable de organizar, ejecutar y gobernar las funciones básicas para cualquier acto inteligente. Las funciones ejecutivas. Por lo tanto, todo este conjunto de funciones generan movimientos, generan transformaciones en nuestra corteza cerebral y en nuestro sistema nervioso. Acá hay gente que ya me ha escuchado y que seguramente ha leído mucho sobre esto. ¿Cuáles son las modificaciones fundamentales que se dan en nuestro cerebro cuando aprendemos? Cri, 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 cri. Vamos. La sinapsis, exactamente. Las neuronas aumentan su número de conexiones, fortalecen algunos y en algunos casos el no aprendizaje o el no uso de algunos aprendizajes provoca la poda sináptica. Por lo tanto, el cerebro es un órgano que lo mejor que hace es aprender y el aprendizaje a su vez modifica ese cerebro. Eso provoca o genera que el cerebro sea uno de los órganos más modificables, más plásticos, y por eso se habla de la plasticidad como una condición de este órgano. Junto con ello, una de las formas, de las modalidades de aprendizaje que generan más transformaciones y transformaciones más estables son el aprendizaje vivencial. Hay mucha cosa escrita por ahí, desde Facebook hasta los psicólogos más importantes, hasta la AN. Puedo escuchar y algo voy a aprender, puedo escribir y algo voy a aprender. Si voy a hacer, voy a aprender más, y si lo digo, si hago pasar por el corazón lo que se me está planteando, si vuelvo a recordar, si conecto con mis vivencias, seguramente voy a aprender mucho más. Por lo tanto, lo vivencial, lo emocional, es fundamental en el aprendizaje. Einstein decía que dar el ejemplo no es una forma de enseñar, es la forma de enseñar. Todos sabemos que nuestros estudiantes nos escuchan a veces, pero siempre nos ven y ven lo que hacemos. Y son fieles testigos de que si lo que hacemos tiene coherencia con lo que decimos. Y ese es el aprendizaje potencial más importante que ellos tienen y la fuente de nuestra enseñanza más importante. Bien. Estos procesos que hoy decía que se dan en el cerebro son procesos que se dan a lo largo de toda la vida. Procesos de sinapsis, procesos de poda sináptica y procesos de mielinización, es decir, de producción de mielina en las terminaciones nerviosas. Ustedes saben que los axones de las neuronas que tienen mielina, que tienen cobertura, esa cobertura provoca que el impulso nervioso vaya más rápido, es decir, que la conexión entre neuronas sea más rápida. Por lo tanto, un axón con mielina es un axón más maduro que aquel que no lo tiene. El proceso de mielinización se da durante toda la vida, pero en la adolescencia también. Por lo tanto,
Cuando estamos hablando de posibilidades y de plasticidad cerebral, no estamos hablando solo de esa etapa donde están todos los procesos, ¿no? Pues si ustedes miran en cuál es la etapa de privilegio para las modificaciones, para estas modificaciones, donde se da la sinapsis, la poda, la mielinización, la primera infancia, ¿no? Por esto se habla de la primer gran ventana de oportunidades. Por eso las políticas públicas están tan enfocadas en la primera infancia, en enseñarle a las figuras afectivas y referentes de nuestros niños cómo hacer para desarrollar el habla, los hábitos, las habilidades motrices. Todo el desarrollo de esas pautas primarias son fundamentales para el resto de la vida de las personas. Pero existe otra ventana de oportunidades porque hay un periodo de empuje de poda. Adivinen cuál es. ¿Podés creer? Todos podaditos llegan. Porque hay un conjunto de transformaciones que van concatenadas con aquello de las neuronas, de las hormonas, ¿no? Que están un poco inclinadas a hacer que las personas adolescentes estén un poquito más enfocadas en otras cosas que no sea Bhaskara. En general, no es Bhaskara lo que les convoca más, no sé si lo sabían, capaz que no, pero bueno. Entonces los tipos vienen así como podaditos, pensando, sintiendo y vivenciando otras cosas. Pero como vienen podados, uno puede generar unos lindos African look en sus cortezas cerebrales, haciendo más oportuna nuestra estimulación. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta los años 80 hablábamos que aquel que hasta los 5 años no había tenido la estimulación oportuna y que no podía, y si no había determinadas pautas que no tenía, estaba perdido. Bueno, no es así. ¿Tá? Las neurociencias demuestran que no es así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que en la adolescencia podemos hacer todo lo que no se hizo antes? No. Quiere decir que podemos hacer mucho. Que podemos hacer mucho por esa persona en relación a su desarrollo en sus habilidades básicas y en relación a su madurez. Seguramente el desarrollo de esa persona no va a ser la misma que alguien que tuvo las oportunidades más satisfechas, sus necesidades básicas y su cuidado y su desarrollo y su madurez han sido las que debieron ser para todos. De todas maneras, hay posibilidades de desarrollo y hay aprendizaje. Entonces, bueno, esto es la plasticidad, ¿verdad? Esto que decíamos antes, se dan en la infancia intensos procesos de mielinización, de migración de células, de proliferación y muerte celular, de poda sináptica, y a eso le llamamos plasticidad. Y bueno, a mí me gusta un poco esta foto que da cuenta de algo que se modifica si hay alguien que quiere modificarlo, ¿no? Esa capacidad del encéfalo de modificar su estructura en función de los estímulos ambientales o de lesiones. Y esas modificaciones son estructurales y funcionales. Y es inversamente proporcional a la edad. Eso también es una noticia que les tengo que dar, que por determinado momento uno va perdiendo ciertas posibilidades de desarrollo. Y si bien existen periodos críticos, se trata de una capacidad permanente del cerebro toda la vida. Bien, dada la relación íntima entre las estructuras cognitivas y las estructuras emocionales del cerebro, el aprendizaje se verá reforzado si se lleva a cabo en un clima emocional adecuado. Seguramente alguno de ustedes esté pensando, esta mujer pretende que yo le edulcore, le ponga caramelito al sistema de función, del sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones que dan en cuarto, bien divertido. Sustitución. No, eso es tercero. No, ese es el de 2. El de 3 no me acuerdo. Ya no me acordé. Igual también. Bueno, pero hay formas. Este es el momento que yo tengo que hacer el cuento de mi amiga Daniela Díaz. Capaz que alguno lo conoce. Una profesora de matemática que trabajaba conmigo en la clínica y conmigo en el liceo. Entonces, un día, trabajando con los gurises de tercero, teníamos los mismos grupos, viene los gurises y me dice la profe de matemática que como usted es psicopedagoga nos tiene que explicar por qué tenemos que aprender Bhaskara. Por eso nombro tanto Bhaskara. Yo puse cara
muy amorosa, dije a Daniela, te quiero matar, pero eso entendí, porque la conozco bien, cuál era la intención de Daniela, ¿no? Que yo le hiciera una fundamentación que ella no encontraba, porque la verdad, ustedes sabrán, no todo se resuelve con el recibo de la UTE, el almacén para la escuela o el descuento del IVA o todas esas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y que está muy bien y que yo estoy convencida de que ustedes saben que se enseña mejor matemáticas cuando la matemática tiene vínculo con la vida cotidiana, pero hay cosas que no. Bhaskara, por ejemplo. Entonces yo me senté tranquilamente y le dije, bueno, chiquilines, hay conocimientos que desarrollan la capacidad de generalización, de abstracción. Me metí un poquito de verso, porque la verdad que tampoco que sé tanto de matemáticas. Sé que a veces me acuerdo de las fórmulas, te puedo ayudar a alguno, pero convencida de que es verdad, de que hay ciertos conocimientos que generan ciertos niveles de abstracción que desde las matemáticas, desde la filosofía, desde la literatura, desde la biología, qué sé yo, promueven desarrollo de habilidades que si no tuvieran ese conocimiento no se desarrollarían. Sin hablar de que si queremos que sigan estudiando, si ustedes lo saben más, en cuarto, en quinto, no sé qué, tienen que saber Bhaskara porque lo van a usar, es fundamental Bhaskara para tu vida. No podés irte de acá sin Bhaskara en el bolsillo. Te lo puedo decir en la cabeza, pero si no en la cuaderno. En realidad no me entendía mucho de lo que yo decía, y yo sabía que no me entendía mucho, pero de alguna manera los convencía. Creo que algo los convencía. Y los convencía primero porque veían un adulto que tenía fundamentos para lo que hacía, que les daba explicaciones de lo que hacía y por qué lo hacía. Y segundo porque me veían muy convencida y sabían que yo quería lo mejor para ellos y de alguna manera confiaban en lo que yo les decía. Y eso me parece que es una cosa que también se aprende en el vínculo con los estudiantes y con los adolescentes, independientemente de la diversidad, independientemente de las cuestiones por las que atraviesan, que muchos de nuestros estudiantes y de los estudiantes de ustedes sabrán mucho más que yo, pasan por situaciones muy complejas y a veces confiar en un adulto es difícil porque viven en entornos donde los adultos no son muy confiables. Sin embargo, puedo dar fe de que muchos de ustedes, seguramente muchos de ustedes, algunos los conozco, pueden generar climas en sus clases, emocionalmente de confianza, emocionalmente seguros, y generan seguramente condiciones de aprendizaje que de otra manera serían mucho más difíciles. Por lo tanto, esto que no es una receta, en lo cual ameritaría mucha charla y mucho estudio, que hay mucha cosa hecha, es una cuestión de la cual los docentes no nos podemos desprender, porque además, en general, queremos lo que hacemos y queremos a nuestros alumnos por ser alumnos, ¿no? No los tenemos por qué querer a todos personalmente, pero sí como condición de ser nuestros alumnos o de ser estudiantes. Bueno, por lo tanto, enseñar significaría eso, generar las mejores condiciones para que el otro aprenda. ¿Y qué enseñamos? Y bueno, yo soy de las convencidas y de alguna manera estamos generando muchos acuerdos sobre eso, hemos pasado por distintas etapas donde hemos discutido ciertas cosas. Yo creo que hoy estamos cada vez más cerca de ponernos de acuerdo que lo que promovemos en función de las posibilidades que tienen nuestros estudiantes y de las condiciones que tenemos nosotros para enseñar son la adquisición de habilidades y de competencias. Algunas que son específicas de nuestras asignaturas respectivas y otras que son transversales. Sobre eso también hay mucha investigación, no existen solamente estrategias generales, existen estrategias y competencias que son de dominio y por lo tanto, si son de dominio, quienes somos expertos en ese dominio tenemos que otorgarlas, ¿no? Nosotros con las compañeras psicopedagogas somos muy enfáticas en plantear el tema de la enseñanza de la lectura y de la escritura y del lenguaje y de la argumentación oral como una habilidad que tienen que tener nuestros estudiantes a lo largo del ciclo básico que tenemos que desarrollar. Y esas habilidades tienen algunas características generales y otras que son específicas.
Por lo tanto, enseñar a leer una situación problema, ¿quién se encarga? Cri, 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 cri. Los profesores de matemáticas. Todo, pero los profesores de matemáticas. A leer una situación problema, los profesores de matemáticas. A leer en general, todo. A leer un texto de biología, los profesores de biología. A leer un texto de geografía, los de geografía. A leer la simbología esa que a veces nos complica un poco la vida. Está incluido el grupo, no sé, esa sub al revés, porque además para los disléxicos, la E al revés, el pertenece, el existe, el no existe, está incluido y todas esas cuestiones. Bien, eso son ustedes. Y eso también es enseñar a leer y escribir. Por lo tanto, existen otras competencias y otras habilidades, las cuales yo algo voy a más adelante a conversar, pero de esas ustedes tienen más dominio que yo. Y bueno, notoriamente trabajamos en una diversidad, yo siempre jorobo que ahora estamos por entrar en las reuniones, ¿no? Lindo momento, porque hay que hacer libretas, informes, ¿no? Precioso. Bueno, ahora en la libreta electrónica no sé si existe, pero antes teníamos una parte que decía el estado del grupo. Sí, existe. Sí, existe. Yo sé que existe lo de ecuaciones porque me consultaron y yo les hice poner. Que después si quieren opinar sobre eso también van a poner. Pero poníamos en el estado del grupo, en la planificación, en el estado del curso ponía según lo planificado, que era ponerle algo. Para inspector. Y sobre la situación del grupo ponía grupo heterogéneo. Después, cuando estudié psicopedagogía, volví a Pichon Rivière y algunas lecturas y me enteré que todos los grupos son heterogéneos, si no, no son grupos. Ponele. Entonces, cuando yo le digo a los compañeros, cuando te dicen, no, porque este grupo es heterogéneo, yo le digo, bueno, pero viste que. No, pero este es muy heterogéneo. Y sí. Venimos de una concepción y de un paradigma formados y viviendo en una concepción de que son todos iguales, ¿no? Primero uno es uno, tiene una, y es verdad, como grupo tienen ciertas características que les da cierta identidad y cierta homogeneidad, pero después a la hora de aprender todos son diferentes. Y eso no es nada fácil. Por eso pensar en que todos aprenden diferente, pero que de alguna manera nosotros tenemos algunas herramientas didácticas como para poder llegar con nuestra enseñanza a todos, hay algunos constructos que nos vienen ayudando a poder pensar esa diversidad desde otras dimensiones. En ese sentido, y enfatizando un poco en nuestra propuesta que es también lejana a pensar que los profesores puedan, en el momento, como yo digo, en el momento más profesional de los profesionales de la educación, que es cuando planificamos con otros, es genial, o cuando planificamos solo, como yo digo, el domingo de mañana, cuando paso la ropa a lavar, me hice el mate, está todo el mundo durmiendo, tranquila, necesito planificar, ¿no? No es que les esté proponiendo como modelo, pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que uno o corrige o planifica. Bien. En ese momento no se trata de que pensemos la planificación individualmente para, a ver, ¿quién quiere cantar cuántos estudiantes tiene? Para entrar en esta cosa bien morbosa que tenemos los profesores. ¿En total? Sí, en total. Nunca lo pensaron, qué suerte, no lo piensen. 125, muy bien. 180 dicen por ahí. 180. 200. Cerca de 200, ahí no. Y tienen suerte que son de matemáticas que tienen 5 horas por clase, ¿no? Porque si fueran de dibujo, de música, te querés matar, como dice el chiste. Bueno, esto lo editas después. No se trata de pensar de que ustedes, cuando se sientan a planificar solos o acompañados, pensar en que tienen 187 individualidades y cómo hago para eso, si no.
Solo hacemos cuentas cuando ahora hacemos promedio, cuando tenemos que sacar los escritos, si no, es pensar que en cada uno de los grupos nosotros vamos a tener niveles de comprensión o de potencial cognitivo diferentes, formas de procesar la información más fuertes diferentes, formas de vincularse diferentes y niveles de interés diferentes. Si yo pienso en 2 o 3 niveles, en 2 o 3 formas de presentar la misma actividad y en 2 o 3 formas de vincularme con los estudiantes en el momento de hacer la actividad, seguramente voy a estar mucho más cerca que haciendo solo una actividad para todo lo mismo y parándome siempre al frente a hacer lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la diversificación de mi propuesta ayuda a atender a la diversidad de estudiantes. Y la diversificación no necesariamente tiene que ser solo de contenidos, solo de actividades, sino de forma de presentar. Uno de los constructos que de alguna manera nos vienen dando luz en relación a esto es la conceptualización que desde Naciones Unidas y desde la UNICEF venimos trabajando mucho, que es el diseño universal de aprendizaje. Que la intención es pensar en una planificación para todos los estudiantes, pero pensando en la diversidad en 3 niveles. Bueno, en 3 dimensiones. ¿Qué propone el diseño universal? Propone 3 principios fundamentales. 1, proporcionar múltiples medios de representación, es decir, 3 formas distintas, 2 o las que quieran, formas del qué, de representación de lo que voy a enseñar. Es decir, vamos a enseñar, yo debía haber traído más ejemplos en la cabeza de matemáticas, pero bueno, voy a repetir Bhaskara. Vamos a enseñar Bhaskara. Bueno, escribimos algo de Bhaskara, traemos alguna situación matemática de Bhaskara, ponemos un videíto, hacemos un juego, hacemos 3 o 4 cosas distintas que aseguren ¿qué asegurarían? Que el que entre a la mayoría, ¿no? A la mayoría. Además, si yo eso se lo presento, puedo presentarlo en forma simultánea o puedo presentarlo en forma secuencial. Porque no les tengo que explicar a ustedes que los tiempos atencionales, a ver, estoy haciendo como una compulsa cualitativa últimamente con los profes, les pregunto, ¿cuánto tiempo bancan sus estudiantes en una misma actividad, en un mismo tipo de actividad? 15 minutos, dice la compañera. Sí, 10, 15. ¿Quién dan menos? ¿No? ¿Estamos ahí? Bien. Bastante bien. 15, casi que somos Gardel, les quiero decir. Bueno, depende del estudiante. Ahí está, muy bien. Pero pensando en términos generales, en un grupo, 15 minutos más, no. Eso tiene un correlato inmediato en mi planificación. ¿Cuál es? Que tengo que hacer varias cosas con una misma actividad o varias actividades. Porque tampoco se trata, o sea, si vamos a hacer, qué sé yo, en escritura es bastante común. Los profesores de lengua mandan a reescribir muchas veces, entonces no se puede dejar la actividad, hay que hacer otra cosa. Bueno, en el medio haremos un recreíto, un chiste, un juego, una cosa y volvemos a hacer esa actividad. Entonces, pensar en 2, 3 formas de representar lo mismo, pensar también en proporcionar múltiples medios de acción, es decir, el cómo lo hacen en grupo, lo hacen en dupla, lo hacen individual, lo hacemos todos juntos, a lo largo de la jornada o a lo largo de la semana. Y proporcionar múltiples formas del compromiso, del por qué lo hago. Lo hago para sacarme buena nota, también es un por qué. Lo hago para aprender más, lo hago para aprender otra cosa, lo hago para resolver una situación, lo hago porque me gusta, lo hago para ayudar a un compañero. Poder generar distintas fundamentaciones del por qué aprendo o estoy haciendo esta actividad. Y en esa diversidad del qué, del cómo y del por qué, estaría atendiendo al desarrollo diverso y a la forma de expresarse diversa de distintas zonas
de la corteza cerebral de nuestros estudiantes, de la corteza que recibe información, de la corteza que procesa información y de la corteza que se implica emocionalmente y afectivamente y motivacionalmente con el aprendizaje. Bien, una cosa que no dije es que este PPT puede ser distribuido. Se los mando a las inspectoras, a las PAD, a los que sean. Y además puede estar en la página del día. Digo porque hay cosas que no voy a seguir. Yo creo que en esto hacemos acuerdo y que quienes estén, que hayan pasado por la formación lo recontra tienen presente, pero es una cosa que es importante, el saber recapitular, el saber reafirmar, el cerrar la clase, ¿no? A veces las profesoras de didáctica, en mi época eran un poco, no cerraste, como si aquello fuera como el escenario que hay que cerrar el telón para, ¿no? Pero en realidad desde esta perspectiva lo interesante de cerrar una clase es el poder decir, bueno, ¿qué hicimos hoy? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos llevamos? No siempre es posible, ya sabemos que los famosos emergentes, ¿no? Acontecen cosas en las clases, pero es deseable que yo tenga como propósito tener una clase donde al comienzo pase algo, en el medio pase otra cosa y cierre recapitulando, revisando y haciendo una síntesis. Bueno, vamos para allá. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Diversificar en todos los niveles que dijimos, en distintos niveles de resolución. En eso los profes de matemáticas andan bastante claritos. Yo quiero decirles que yo he visto mucha cosa bien hecha con los profes de matemáticas en relación a trabajar con formas graduadas de complejidad, donde se trabaja de a uno, se trabaja en duplas, es bien interesante. No todos necesitan la misma ayuda, algunos necesitan la ayuda del profesor, algunos no la necesitan, algunos la necesitan y no la quieren, o no sienten que la necesitan, o por ahora, hasta ese momento, no la piden. Tenemos que administrarlo, ¿no? Yo siempre digo en esta cosa de la imagen del profesor pulpo, ¿no? Porque a veces te dicen los profesores, lo que pasa es que son muchos y muchos tienen problemas y yo no puedo estar con todos, ¿no? Bueno, tenemos que pensar antes que no vamos a atender individualmente a todos, porque es así, no se trata. Podremos elegir durante un periodo del mes, durante un periodo del año o inclusive durante una semana, decir, bueno, en esta semana de este grupo me voy a dedicar a trabajar con estos 4 y hago. También otra herramienta interesante son las distintas agrupaciones, agruparlos de forma diferente, no necesariamente de la misma manera. Usar y no abusar de los buenos compañeros, ¿no? Porque también tenemos aquellos que tienen muy buen potencial o que tienen un buen aprendizaje en matemáticas o están muy interesados en ellos y los usamos de secretarios todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a veces está bueno y a veces hay que darles un poco más, a veces hay que ampliar, a veces hay que darles más ejercicios más difíciles o a veces hay que dejarlos que investiguen sobre algún tema de su interés, desde la robótica, yo qué sé, las cuestiones que a ustedes les parezca que negociando con estos estudiantes, ¿no? Por lo tanto, existen distintos tipos de ayuda y vamos a saber que esas ayudas que les hacemos en relación a la tarea a nuestros estudiantes, algunos van a necesitar un tipo de ayuda, algunos van a necesitar todos. Es decir, la ayuda de atender, de decir, bueno, vamos a explicar lo que hay que hacer. Eso lo tenemos que hacer todo el tiempo y a todos. Algunos hay que darles y asegurar que comprenden lo que hay que hacer, reafirmándoles la consigna, ya sea oral, ya sea escrita, mirando, preguntando, consultando. Aquellos que tienen adecuación, muchos de ellos necesitan eso. A veces lo podemos hacer nosotros, a veces lo puedo hacer, si lo hacen en equipo, asegurarnos que el equipo lo hizo. Y otras que tienen que ver con la especificidad de la tarea. Durante hacer la tarea, bueno, a veces hay que señalar, bueno, fíjate acá, a ver el signo, famoso signo, te llevaste y te olvidaste del signo, ¿no? Bien. Por lo tanto, pensar que en un aula tenemos
estudiantes diferentes, como dice Tomlinson, es pensar como que todos tienen distinto talle, todos calzan distinto, todos tienen color de piel distinto, todos aprenden diferente. Y sobre esa perspectiva es que nos interesa ir trabajando. Por lo tanto, considerar un aula desde esta perspectiva diversificada, el docente planifica proactivamente y lleva adelante diversos enfoques del contenido, del proceso y del producto de enseñanza. Se anticipa y da respuesta a las diferencias de actitud, interés y necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Como síntesis podemos pensar que un aula tiene estudiantes que tienen o que están desarrollando habilidades en diferentes etapas, en diferentes niveles, a nivel cognitivo, que procesan la información en forma diferente, que tienen intereses diferentes y que se vinculan en forma diferente. ¿Cuáles son algunas de las muchas que ustedes sabrán actividades que favorecen este tipo de planificación? Y bueno, los proyectos de investigación, el trabajo en tutorías, es decir, bueno, ahora hay muchos, es probable que acá haya alguna gente que trabaje en duplas. ¿Hay gente que trabaja en duplas? Ahí va. Son una experiencia donde realmente favorece la atención mejor en relación a la diversidad. El trabajo, bueno, por supuesto, con las herramientas electrónicas, que bueno, ahora a esta altura será el celular y no necesariamente la ceibalita. El juego, el aprendizaje cooperativo. Nosotros estamos como muy entusiasmados con los resultados del trabajo en el aprendizaje cooperativo porque dan muy buenos resultados. Sobre eso les recomiendo, si quieren leer alguna bibliografía, hay mucha bibliografía española. La idea de trabajo cooperativo es un trabajo en grupos donde cada grupo representa o reproduce la heterogeneidad del grupo general, donde cada integrante del equipo tiene cumple funciones diferentes, y si esa función no se cumple, el resultado final del trabajo del grupo no sale. ¿Tá? Y da bueno. Sobre los primeros resultados buenos que dan es en esto de las habilidades sociales en el aprendizaje, del compromiso, del ayudar al otro, de la responsabilidad. Entonces, ahora, la idea es que pensemos juntos sobre cómo hacer para pensar esta diversidad en un taller. La idea es que nosotros les vamos a presentar aquí 3 estudiantes con perfiles de aprendizaje diferentes que los tienen en la misma clase. Van a tener que pensar cómo planificar una clase de un tema que quieran. No pasen rato discutiendo sobre qué tema, porque eso es una cosa que nos pasa mucho a los profesores. Pasamos horas discutiendo sobre la secuencia. Es más, a mí me pasa cuando doy estas charlas, digo, no, me parece que tengo que poner, hasta el último momento le pregunté a Andrea, ¿te parece poner el taller acá? Y en realidad después los gurises aprenden, y las personas en realidad, aprenden independientemente del orden que le demos, porque realmente, pero nosotros, no, primero tenés que dar preparar, porque si no, en realidad perdemos tiempo después, entonces, la idea es que piensen en una clase, que planifiquen una clase teniendo en cuenta estos 3 perfiles, que no tienen dificultad específica con la matemática, ¿tá? Tienen fragilidades varias, ¿tá? Entonces, son 15, no sé, nos reunimos a las 4, si quieren se reúnen por liceo, si quieren se reúnen en grupos heterogéneos. La idea ahora es tratar de hacer, como siempre no nos da la vida, esto realmente no vamos a poder hacer la exposición de todos, pero sí por lo menos de 3, para sacar algunas cuestiones y después lo demás, si les parece que tienen que agregar algo, agregan, ¿no? Para sacar básicamente las recomendaciones que les parezcan más importantes. Quizás podamos empezar, por el que quiera, pero un poco el primero que dé cuenta de, primero, las características de estos estudiantes y cómo les resultó la lectura en suma de las características de los estudiantes, porque eso también es importante saber si... Yo vi algunos que veía como con cara de no estoy entendiendo mucho.
Pero a veces uno pone cara de concentrado y nada más, ¿no? Vieron que, bueno, los estudiantes saben mucho poner caras y uno puede deducir cualquier cosa y en realidad no estar específicamente pensando en lo que uno cree que está pensando o quiere que esté pensando. Por lo tanto, bueno, ¿quién quiere arrancar? Ah, bueno, silencio total. ¿Nadie? Vamos allá. Nosotros no terminamos la propuesta, pero hicimos una parte de la análisis. Perfecto. Como empezamos con ¿Qué hago? anotar, ver qué fortalezas y debilidades tiene cada uno. Perfecto, así que arrancaron mirando eso, fortalezas y debilidades. Bien. Sí, y después, digamos, como hablaba de pasos de lectura, digamos, en qué consistían en concreto, para repartir, digamos, el trabajo en esa, como con la habilidad de uno, suplir la fortaleza de uno, suplir la habilidad del otro, de que no puede leer, bueno, leerá el otro y así, encontrar los pasos, cómo se controla el tema estaba el tema de dar respuesta, de control de no dar la respuesta jurada o algo así, había una cuestión de eso. Sí. Todo eso, armar eso, y en base a ese puzzle, digamos, de esquema, armar como un instructivo de la actividad. O sea, lo que para nosotros es un problemita, eso de poner con ecuaciones, con dibujitos, Sí. cuando el tema de la Los dibujitos que aparecen en Facebook, eso de tres bebidas, Sí. número, una bebida y dos hamburguesas. Sí, perfecto. Entonces, un texto con un cuentito, más o menos contando en qué consiste eso, y alguna frasecita como de ayuda para guiar el inicio y algunas preguntitas de control en lo que respectaría, sería después una verificación de repente para poder lograr la respuesta. Entonces, el texto introductorio del problema, puso frasecitas como guía, el tema del control y un poco cómo se instruyen los roles en toda esa secuencia, con el pienso grande. O sea que ustedes pensaron en una actividad grupal, Sí. en equipos, donde ellos estarían juntos Sí. y la actividad la resolverían con roles en función de que cada uno ocuparía el rol en función de su fortaleza. Un poco eso. Sí. Y ahí se complementarían. Esa es la idea. Bien, perfecto. Hay algo de la actividad pensada para eso. Esto del control, ¿qué quiere decir? Cuando dicen una actividad control, ¿cómo sería? No, preguntas de control, no hay preguntas. Pregunta. Tipo, ¿cuánto salen las hamburguesas? Organizable, La racional. Ahí está. Claro, No traten de tirar todos los precios juntos. claro, y no, porque aparte eran alumnos que necesitan una guía. Entonces, Ahí no está. como otros alumnos Es como que- una matriz. Claro, no ponerle el problema y la imagen y resuelvan, sino bueno, problema, imagen y otras preguntas que vayan guiando. Preguntas guía. Para lograr Lo que pasa es que la palabra control no la tenía en mi lexicón No, como eso. claro, entonces, claro, para traducirlo ya llegar está. a resolver el problema, pero incluso también verificando si la copa sale tanto, bueno, qué puedes hacer para verificar si ese valor es o no, y para que ellos después logren a la resolución final y lo puedan exponer, que acá hay uno que es como la clave de que levanta la mano y dice que era el que Tal cual. le falta retiro. Ahí va. El más impulsivo y que es bueno en matemáticas, ¿no? Bien, bien. Muy bien, otro equipo. A ver. Igual nosotros pensamos en realidad en una actividad para todo el grupo donde estaban estos chicos. Ahí está. Y Lo pensaron mezclados. Sí, nuestra actividad fue una actividad de proporcionalidad en realidad de porcentaje y era ponerles la letra del problema, ponerles la figura como si fuera la letrera del shopping, el precio del pantalón, el descuento, incluso el cuadradito donde pondrían la respuesta por la chica esta que le cuesta escribir y pasar a palabras lo que piensa. Y también una guía como eso de identifica primero el precio, identifica el porcentaje, eso, ¿no? Puedes decir que va a ser mayor el resultado o menor, algunas cosas que... Ahí va. Sebastián, que es el impulsivo, necesitaría una especie de guía como por ejemplo, aunque parezca pavo la primera parte, leo la consigna, parte 2, comprendo lo que leí, si no, bueno, vuelvo a leer la consigna. ¿Qué me está pidiendo el problema? ¿Y si la vuelve a leer y no comprendió? La leo, normalmente no. Porque viste que leer dos veces de la misma manera. No, claro, pero en realidad, en un principio sería bueno leerlo para todo el mundo. Ahí Si hay un está. voluntario, alguien que quiere leer, podría ser Sebastián, lo leo, bueno, Claro. ¿qué quiere decir? Que no está también
Ahí va. extraigo los datos principales. Entonces no, porque mi intención ahí es meterte una vasita. Leí la consigna, la entendí bien, no la entendí, me pregunto, le pregunto al compañero, le pregunto al profesor, vuelvo a mirar el esquema, o sea, nosotros naturalmente, y esto es una cuestión que nos pasa a todos los profes, cuando mandamos leer algo, que además en general es de nuestra disciplina, para nosotros nos resulta muy sencillo, es como una cosa que tenemos que trabajar mucho con nuestra experticia para entender que para el otro el texto no es transparente. Entonces hay ciertas terminologías y ciertas cosas que si no las entiende, leyéndolas de vuelta no las va a resolver. Entonces hay que hacer otra cosa distinta. A veces es preguntarle a alguien, a veces es buscar en Google, yo qué sé, a veces es hacer un dibujito así. También pensamos en hacer para el primero como alguna especie de tarjetita de cosas de palabras. Ahí y muchas está. veces pasa, bueno, ¿cuál es el descuento? Y era más o menos el descuento. Ahí está. Más barato, más caro, entonces esas palabras que ellos no usan en el cotidiano, para este alumno que tenía el problema. Sí. El asunto de las palabras es fundamental. Palabras raras, las palabras que ellos no usan, bueno, como que darle una guía para que él no tuviera, no sé lo que es. Y si las ponemos en el pizarrón para todo no está mal, No. porque a nadie le sobra nada. ¿Vieron que está bueno? Por eso la idea era interactuar con el grupo en general. Ujú. Y de ahí las particularidades. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Bueno, a ver. Nosotros nos propusimos un grupo de primer año, en el cual el objetivo era trabajar con áreas y perímetro, y se nos ocurrió una actividad mixta entre el espacio exterior y el aula, porque tiene una parte vivencial que era replantear el patio. Bueno, el objetivo era modificar el patio porque se va a hacer una reforma. No me acuerdo, no sé por dónde viene eso. Y entonces la actividad consistía en trabajar en grupos. La actividad es replantear el patio, luego que esa tarea se haga en equipos, se lleve un registro, y luego en el aula bueno, trabajar más en la parte abstracta, o sea, traducir toda esa evidencia a bueno, qué fue el perímetro, bueno, Claro. lo midieron, la superficie que vamos a trabajar, y luego sí trabajar en la parte más de las fórmulas, de los cálculos. La tarea implicaba que cada grupo expusiera al resto de los compañeros cómo habían realizado su parte de la actividad, cómo habían tomado los registros, eso. Calculábamos que en concordancia con otro equipo que las potencialidades o las habilidades de algunos de los chicos de estos que están acá equilibraban con las potencialidades del resto, y el trabajo colaborativo hacía que el más ansioso tuviera que acompasar sus tiempos al equipo, que tenía más dificultades en la oralidad, pudiera apoyarse el compañero que tiene un poco más fluidez en esa parte, pero esa misma persona que tenía problemas en la oralidad puede llevar el registro de mejor manera, y eso refuerza su autoestima porque tiene una participación en el grupo importante. Entonces, todo eso. Ahí va, los roles. Los roles, sí. Claro, que en general ese tema de que cada uno sienta que tiene algo que aportar al grupo refuerza la autoestima y lo hace sentirse más importante. Y querer aprender. Y querer aprender. Y querer involucrarse. Muy bien. A ver, por allá. Nosotros acá hicimos una planificación todo. Con todo. Con objetivos. Exacto, así es. Ecuación de primer grado es el tema que elegimos, lo pensamos para 40 minutos. Primero nos costó encontrar el objetivo general porque pensamos tres actividades distintas, pero dijimos que bueno, igual se podía poner como objetivo general trabajar con ecuaciones de primer grado desde distintos enfoques. Entonces para Juan, que es el que tiene un trastorno del lenguaje, como está bastante planteado que necesita una guía, pensamos en una ecuación incompleta y que él fuera completando los pasos, entonces eso le permitía una guía. Para Sebastián, que es el impulsivo, pero que después vimos que una de las fortalezas tenía que ver con que era bueno para leer y para escribir, pensamos en plantearle una ecuación y que él inventara una situación problema para esa ecuación, porque de repente él podía desarrollar un problemita para esa ecuación.
Y para el caso de Julieta, que la que es buena en los algoritmos, pero no es buena si le pusiéramos una situación problema, pensamos en darle una ecuación y que la resuelva, porque la parte de algoritmos es lo que ella se va a sentir más fuerte. Después empezamos a pensar cómo hacíamos, porque en realidad el que resuelve la ecuación, el que completas, son 10 minutos o menos, claro. Y que era una clase para 40 minutos, y que de repente el chiquilín del medio que armaba la situación problema le iba a llevar más tiempo. Entonces se nos ocurrió un intercambio entre el que completa la ecuación y el que resuelve la ecuación, que se intercambiaran y se corrigieran entre ellos dos, mientras el otro, igual pensamos en clase para 3, ¿no? Capaz que había más de 3 en esa clase. Bueno, 3 grupitos con cada una de las actividades. Todos los Juanes y todos los Sebastianes y todos y que intercambiaran entre ellos, se corrigieran entre ellos, mientras el otro, que tiene que elaborar el problema, le va a llevar más tiempo elaborar el problema, mientras el otro... ¿Todo sobre la misma ecuación? Sí. No solamente sí, podría ser lo mismo. No, porque ahí lo que podés hacer es en grupos de 3, donde cada uno hace una tarea. Hacemos, últimamente me está haciendo mucho el chancho va. Capaz que podés hacer eso, justamente 3 hojas, o bueno, 3 o con el cuaderno, yo que sé, se me ocurre ahora a mí, ¿no? Pero con 3 propuestas y cada uno hace una y sale la hoja entera. Después que terminan, ¿no? Se ayudan, porque si cada uno empieza por lo que ya sabemos que va a resolver bien. Y después hay los otros que ya lo resolvieron ayudan. La misma diversidad de las 3. Claro, exactamente, en una misma hoja, sobre la misma ecuación, las 3 propuestas. Claro. Y arrancan cada uno en su fortaleza y después... Bien. Entonces pusimos eso, que Juan y Julieta intercambiaban y se corregían, y que después cuando terminaban volvíamos a poner otra en la misma secuencia. Ahí va. Porque capaz quedaba para Ahí va. Muy bien, muy bien. ¿Por allá? Por acá. Bueno, vamos a trabajar con expresiones algebraicas. ¡Ah! Por Dios, te pido. Te querés matar. Segundo año. Y Los números y las letras juntas son como el fin del mundo para este universo de Ulises. Y bueno, pensamos dividir el grupo en 4 subgrupos y cada uno de estos estudiantes esté en subgrupos diferentes. Y el objetivo sería introducir expresiones algebraicas a través de secuencias. O sea, cada subgrupo tendría una secuencia diferente y lo que va a variar es la propuesta, o sea, lo que le vamos a pedir a cada uno. Por ejemplo, en el caso de Juan, que es el que tiene el trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, si hacemos una secuencia con figuras formadas por escarbadientes, la primera parte sería, por ejemplo, dibujar la cuarta figura. O sea, le damos la figura 1, la 2, la 3 y él dibuje la cuarta. En vez de, por ejemplo, preguntarle cómo estaría formada la cuarta figura o cuántos escarbadientes hay. Ser específico en cuanto a lo que le pedimos. Eventualmente, como eso sería muy corto, podría haber, no sé, como que generalizar y contar cómo se construye la secuencia en general. Como para que empiecen a generalizar, porque nuestro objetivo es que lleguen a la expresión algebraica. Claro. Y ahí decirle que esa hermosa escritura que tienen ahí es una expresión algebraica. Ahí va. ¿Quieren comentar los demás? Sebastián. Para Sebastián, que es el que tenía los desórdenes más que nada de la conducta, tenía que ver con ir llenando una tabla, ¿sí? A partir de los dibujos que había hecho Juan, para poder tabular todos esos mecanismos y estar ocupado, por decirlo de una manera, y tener distintos para que no se aburriera, que siempre era lo mismo. Entonces, a la medida que cambiara la secuencia, cambiaba el... Ahí va. Y también con respecto a la dificultad, por ejemplo, podríamos ponerle del 1 al 5 que completen cuántos escarbadientes, por ejemplo, hay, después saltar al 10, o sea, la figura 10, y pasar, por ejemplo, a la figura 100, que ya en esas partes nos van a dibujar. Van a tener que empezar a generalizar y de ahí justamente extraer la expresión. Ahí va. Que es a lo que enfocaríamos que haría Julieta, que es aquella que puede y tiene manejo de los algoritmos con mucha más fluidez, y a partir de ese trabajo que hace el grupo de Julieta, ¿sí? Poder trabajar con eso.
Y el cuarto grupo sería una especie de referencia comparativa con el desarrollo de estos 3 trabajos, ¿no? También siempre atendiendo de que puede pasar de que haya algún grupo que naturalmente, no sé, trabaje más rápido, que tenga mayor afinidad por la actividad, siempre se pueden, no sé, tener bajo la manga una serie de preguntas sí. que habilite otro tipo de respuestas. A mí me enseñaron que más vale que eso sobre y no que falte. Claro. ¿Verdad? Sí. Siempre tener. Claro, esto lo bueno que tiene es que todas son secuencias diferentes. Cuando hacemos la puesta en común, eso lleva a que la clase se estire más y podamos ver diferentes posturas. Y que todos se sientan protagonistas en algún momento de la clase. También el hecho de tener que explicar a otro una cosa que el otro no vio exige como cierta... Sí, es más auténtica la explicación, porque explicar lo que hicieron todos igual, claro. Está bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguna propuesta más? No sé, nosotros elegimos también expresiones algebraicas, pero lo hicimos aparte, lo tratamos en general en grupo, no por subgrupo. Elegimos un problema muy específico, es decir, que tenga la figura, una figura geométrica, un cuadrado, que es un terreno y se va a construir una casa también cuadrada. Entonces, la idea es, para atender a los 3, sin ser tan específico en cada uno, detallarlo como parte por parte del problema, que sea muy con una secuencia de muchas preguntas, que le sirva a Juan, por un tema de que tiene que ir pasito por pasito, le sirva también a Sebastián, ¿sí? Que capaz que es más rápido para resolverlo, pero va a tener que leer e interpretar, y bueno, y Julieta, que es buena en matemática, pero capaz que le va a costar leer, también hacerlo suavemente. Pero la idea es proponer la figura, que esté paso por paso lo que tienen que ir haciendo y a la vez explicarlo en forma oral, pausadamente, porque no todos tienen por qué, de hecho no entienden todo el lenguaje, entonces que sea explícito en forma oral. En el caso de que alguno, decíamos en el grupo, capaz que no entendía por el hecho de ser expresiones algebraicas, poder plantear un ejemplo numérico, es decir, un caso concreto que lo visualicen en una forma numérica para que lo puedan pasar a la expresión algebraica. Porque la idea era que tenían que encontrar el lado de la casa, que era un 25 menos X, que se dieran cuenta cuánto tenía que valer el lado de la casa, que a veces se lo propones con letra y no solo ellos, sino la mayoría de la clase, no entiendo nada, te van a decir. Entonces, bueno, capaz que con un ejemplo numérico específico, lo pueden llegar a resolver más sencillamente con la expresión algebraica propiamente dicha. Eso fue lo que hicimos. Es más, pusimos todo el problemita paso por paso. ¿Alguien más? Quizás lo que nos podemos llevar de acá primero es que no le significó un desafío muy grande. Por lo tanto, estoy pensando que tienen cierta propensión a pensar planificaciones en distintos niveles o de un nivel de diversificación tal que piensan más o menos en que tienen estudiantes con características distintas y que además estos estudiantes que yo les propuse como prototipos, de esos tienen muchos y algunos más complejos seguro. Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, las propuestas todas tienen alguna característica que son las que desde la psicopedagogía podemos recomendar. Uno es el aspecto vivencial, otro es la graduación de dificultades, otro es buscar distintas formas de registro para que el otro pueda entender y hacer el progreso que queremos en relación al aprendizaje. Otro tiene que ver con el uso de una actividad más o menos que se parece a una cuestión lúdica o a la intervención de la vida cotidiana, del Facebook, del manejo de las redes, eso mismo. Por lo tanto, todo eso está muy bien. Lo único que hay que hacerlo todo. No se puede hacer una sola cosa. Y creo que es el mejor mensaje que les podemos dejar a ustedes es, muchas de esas propuestas, yo desde la perspectiva didáctica de la matemática no voy a decir nada porque no sé de eso, sí sé de estos casos y de cómo aprenden estos estudiantes. Todas las propuestas están buenas, hay que ver en el contexto obviamente, porque después la vida uno
ya sabemos, ¿no? Uno en su casa o con el compañero pensando, sale todo divino. Después hay que verlo en la vida cotidiana, en la real, en la situación concreta. De todas maneras, esto de separarlos o de agruparlos solos a ellos para que se complementen, o de distribuirlos, o de trabajar individualmente, todo eso hay que hacerlo con ellos y con todos. Hay que hacer todo. La verdad es que trabajar en la diversidad implica diversificar todo, las formas de enseñar, la forma de presentar, los tiempos, sacarlos afuera, no sacarlos, jugar, agruparlo de distinta manera, significa eso. Y eso es lo que nos cuesta más, porque en general todos tenemos cierta propensión a un tipo de actividad que nos gusta más o nos resulta más. Pero la verdad es que está muy bien el trabajo cooperativo, el trabajo en duplas, actividades que tengan que ver con su vida cotidiana, que contemple a uno, el darle la matriz, el apoyarlo verbalmente o por escrito, está muy bien. Está muy bien. Hay que hacerlo todo, es lo que tiene. Para esta parte, yo no les he dado la palabra a las inspectoras porque veo que son gente un poco calladita para estas circunstancias, pero si quieren, por supuesto, digan lo que les parezca. Sobre todo cosas que puedan parecerles. Trato de no hacer mucha referencia a los contenidos, pero no me da la pata, ¿vio? Pero, bueno, acá les presentamos la Biblia Verde, no sé si la conocen, pero bueno, un poco la idea de hace 5 años que estamos trabajando en esta conceptualización intenta no solo dar una respuesta más o menos sistemática y coherente de las necesidades que tienen los estudiantes que presentan mayores fragilidades dentro del sistema educativo, sino también poder poner ciertas conceptualizaciones que nos ayuden a nosotros a ser lo más coherentes posible con lo que sin duda todos estamos de acuerdo que es que los estudiantes tienen derecho a estar, pero que tienen que aprender y que nosotros tenemos que buscar la forma como colectivo, como comunidad educativa, no es un problema que vamos a resolver individualmente, sino como colectivo, haciendo cada uno lo suyo, bueno, poder ayudar a cambiar estas prácticas, a modificar algunas de las prácticas que ya sabemos que no funcionan. Que la verdad es que sabemos, pararnos en una clase a hablar no funciona, ya sabemos, pero no sale, ¿no? Yo siempre cuento, a mí me pasa cuando trabajo en estas circunstancias, me pasa que cuando están trabajando en equipo me parece que estoy robando la plata, sí. Una cosa que creo desde que está en el tema de las adecuaciones curriculares es que hace falta horas pagas semanales para adecuación curricular, porque es una manera también que te sientes a pensar extra, ya sea con que justo coordines en área o vos, pero es una manera que te obliga además a sentarte y decir, bueno, a esta hora o estas 2 horas me pagan para que haga, o sea, no es solo porque es una reivindicación salarial, que me parece que sí, sino porque me parece que también cuando vos le das el espacio, como cuando se peleó por el espacio de las horas de coordinación, es lo mismo, le das importancia y te hace pensar y centrarte en eso. Yo creo que esa es una, para mí, de las fallas cuando se evaluó. ¿Y las horas de coordinación no se pueden dedicar? No alcanza. Porque las horas de coordinación en general no están enfocadas a la adecuación curricular nunca. Yo no lo veo en ningún lado. Sí. En realidad, algo que hablamos nosotros acá es que en estos casos tú tenés un informe que te guía. Y una dificultad que tenemos muchas veces es que o el informe no nos guía o no tenemos informe. Sí, la gran mayoría no tenemos informe. Percibimos la dificultad, pero no tenemos ninguna guía de cómo trabajar con esa dificultad, chiquilín. Entonces es como muy difícil pensar en una planificación si no sabes cómo puedes ayudar a ese chiquilín en particular, más allá de todos los demás chiquilines, ¿no? Sí. No, algo que justo comentábamos con la compañera, nosotros en el Liceo 14 estamos dentro del grupo de los profesores noveles. Entonces, en el caso de la POC nos está guiando mucho en este sentido con el tema de las adecuaciones curriculares.
Y en mi caso particular, en las 2 horas que tengo de coordinación de nivel, lo que hago es un proyecto en torno a eso, cómo atender a mis estudiantes que tienen por ahora el diagnóstico, porque hay muchos, como bien decían, que no aparece nada y uno se da cuenta que tiene. Incluso son mucho más graves que los casos que sí tienen. Entonces, ¿qué hacen ahí? En mi caso, yo estoy leyendo muchas informaciones que hay sobre el tema. Ahora estaba pensando en trabajar con alumnos específicos y poder presentar algo en la dirección en cuanto a eso. Lo que ayer le proponíamos a Norma era el caso de chiquilines que nosotros veíamos que necesitan un tipo de adecuación o un diagnóstico, pero ella nos decía que, claro, el liceo no pueden hacer eso, tienen que los padres movilizarse para que justamente tengan un diagnóstico y a la vez nos guíen a nosotros el trabajo. Como punto de partida, en realidad, a veces son situaciones muy complejas porque muchas veces los chicos no pueden recurrir a una cobertura médica para acceder a todo el protocolo, ¿no? El despliegue que requiere ese estudio. Pero bueno, desde nuestra parte, por lo menos iniciar ese protocolo de alguna manera. Por eso nos hemos comunicado con el departamento del estudiante. Va a venir una maestra especializada, en muchos casos es como una reeducación que es necesaria. Sí, ahora viene una profesora en realidad que nos comentaba Norma ayer de que es experta en dificultades, no sé si ustedes tal vez la conocen, es especializada en eso, va a estar algunos días creo que durante la tarde y que nosotros nos podemos acercar a ella. En realidad ella diagnósticos no hace, lo que sí nos puede guiar es a nosotros con respecto al trabajo. Con ellos. Creo que es profesora de idioma español, no sé. Sí, es del equipo que yo presenté. Sí. Entonces, el tener esas herramientas en el liceo para nosotros es muy bueno porque nos facilita el trabajo. Y algo que coincide con lo que decía ella es que naturalmente el espacio pareciera que no se da en la coordinación, pero como que de alguna manera hay que hacerlo, porque después los que tenemos que dar la cara con los chiquilines y resolverlo, esos emergentes tan complicados, somos nosotros. Claro. Y si no hacemos ese trabajo previo, siempre nos agarran muy desprovistos. Ahí está. Acá hay varias cosas. Uno tiene que ver con pensar como profesionales qué pretendemos hacer de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con los estudiantes. Y la reivindicación salarial, de la cual yo no me voy a meter porque no puedo tener opinión, pero capaz que si nos ponemos a conversar sobre eso nos vamos un poco de foco, pero lo que seguro es que nosotros como profesionales de la enseñanza y específicamente ustedes como profesionales de la enseñanza en la matemática tienen, y yo sé porque están acá por eso, la responsabilidad de formarse para trabajar con los estudiantes que tienen. Nosotros como técnicos tenemos la responsabilidad de acompañarlos en formación, en asesoramiento dentro de lo que podemos todos, ustedes con sus alumnos y nosotros con ustedes. Entonces, poder pensar qué cosas podemos modificar, porque acá en un ratito salieron 6 formas distintas de trabajar con nuestros estudiantes. Si eso lo hacemos, ya estamos resolviendo un porcentaje muy elevado de problemas de nuestros estudiantes. Después, el pensar el uno a uno, sí puede darnos un poco más de tiempo, pero seguramente ese uno a uno no lo vamos a resolver solos, lo tenemos que resolver en el equipo. Y el equipo se hace con el profesor del nivel, con el adscripto, con la POP si es que está, con el psicólogo si es que está, con la subdirectora si es que está. Es decir, estas cuestiones se hacen con el que nosotros hacemos equipo. Y a veces hacemos equipos con todos y a veces con algunos. No es una tarea solo de un profesor, ni solo del adscripto, ni solo del DIE. Porque la verdad es que el URI está en la institución, está en los recreos, pero además está en la clase de matemáticas. Y hay cosas que yo puedo hacer junto a ustedes, pero hay otras que pueden hacer ustedes. Entonces, pensar en que puedo modificar mis prácticas y que estoy disponible a modificar mis prácticas para todos y en particular para algunos. Y esto es un poco el énfasis que yo quiero hacer. Si yo de pique pienso en mi clase como un lugar donde las cosas se van a hacer a distintos ritmos, en distintos niveles,
seguro que la adecuación va a dar menos trabajo. No tengo que saber yo a priori y hacerles el diagnóstico de estilo cognitivo de todos mis estudiantes para hacer lo que tengo que hacer, o lo que puedo llegar a hacer. Tengo que saber que a priori que voy a tener gurises diferentes. Después, en el correr del curso, en el correr de los primeros meses, prueba, diagnóstico mediante, acompañamiento, reuniones de coordinación de nivel mediante, voy a saber un poco más de ellos. Porque sí, porque me voy a enfrentar a distintas circunstancias. Que mis estudiantes tienen derecho a ser atendidos, aquellos que tienen problemas que a veces no son de aprendizaje, son de vida y se reflejan en el aprendizaje. Ellos tienen derecho a tener una atención de salud. Y en algunos casos tienen algunas condiciones materiales mejores y otros peores. El asunto es que para pelear por esas condiciones no está previsto que sea el profesor de aula, la verdad, salvo que el profesor de aula tenga otro compromiso de referente a otras cosas. Pero sí hay dentro de la institución gente que hace el intento de que esto acontezca. O fuera de la institución, porque de hecho nosotros hacemos mucho. Acá Andrea vive trabajando en relación a eso, a los más complejos, a las situaciones de salud mental, de situaciones, de distinto nivel de complejidad. De todas maneras, tengan la complejidad que tengan, son estudiantes nuestros y algo tenemos que hacer por ellos. Entonces, ese algo va a ser mejor si yo lo pienso con otro. Si yo mínimamente lo pienso con otro, tenga o no tenga diagnóstico, y es probable que los más complejos, con todo lo que se ha dicho acá, inclusive con los perfiles que yo les acabo de dar, pensando desde esa perspectiva, algo vas a encontrar y vas a poder con esos gurises. Ni las dificultades de los chiquilines son iguales, ni tampoco son permanentes, porque además son adolescentes. Entonces, lo que hoy no pudimos, capaz que mañana sí. Lo que hoy no quisieron, se tiraron arriba del banco, tiraron la mesa, dijeron disparate, no sé cuánto. Mañana hay algunas condiciones que ustedes seguramente tienen mucho más que yo, que hace un tiempo que no estoy en el aula concreta, que es saber que mañana voy a estar y mañana vamos a seguir con esto. Hay algo de la tenacidad y del sostenimiento que tenemos que tener los docentes, que eso da confianza y da posibilidades de aprendizaje. ¿No? Esta cosa de saber que, bueno, yo mañana voy a venir, voy a ser tu profesora y vamos a intentar. Hoy no pudimos, pero mañana algunas cosas mejor vamos a poder. Y eso, que es muy agotador, afectivamente es muy agotador y genera malestares y genera angustia en los profesores, solo puede resolverse si lo hacemos con otros. Y para eso estamos los otros. Los otros dentro de la institución y fuera de la institución. Entonces, en el 14 va a estar María José Tejera para pensar algunas situaciones y para generar algunas situaciones de acompañamiento diferentes. En otros está la criptopiola, el POP, el POB, el POITE, el psicólogo, el trabajador social, el educador, yo qué sé. Hay otros. A veces los otros son todo lo bueno que necesitamos, a veces no. Porque la diversidad no es solo para los estudiantes. La diversidad también es para los profesores, también es para los directores, también es para los inspectores, también es para los psicopedagogos. Somos todos diversos. Y a veces hacemos acuerdos muy fáciles y a veces no. Y a veces tenemos muchas ganas de abrirnos al cambio y a veces no. El asunto es que vamos a seguir ahí, viéndonos las caras, escuchándonos, hablando y tratando de construir acuerdos. De eso yo puedo dar fe que mis compañeras, en este caso de la Regional Este, que vienen trabajando muy firmemente en relación a esto de poder buscar la forma de sostener y de sostener aprendiendo a los estudiantes de una manera que no es solo la adecuación, es una trayectoria singularizada. Y es pensar con quién que tiene 3 años de repetición. Repitió 3 años, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que hace 3 años? ¿No tendremos que hacer algo distinto? Y ese algo distinto, ¿puede estar en el plan? Sí, puede estar en el plan.
Pero si no tenemos el plan, ¿podemos hacer con el mismo plan hacer otra cosa? Bueno, estas cosas que hay que pensar, sí, llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Pero el tiempo que tenemos, que son entre 4 y 5 horas de coordinación, podemos negociarlo. Algunos son de centro y habrá instituciones que negocian, otras que no. Pero estas que tenemos en el 1 a 1, y bueno, si es en el 1 a 1 y es con un otro, pensemos con ese otro. Si es en definitiva lo que hacemos todo el tiempo, ¿qué hacemos en la sala de profesores? Hablar de los gurises. ¿O no hablamos de los gurises? ¿De qué hablamos en la sala de profesores? A veces nos viene esta cosa que me fui a la oferta de no sé qué, o el cumpleaños de no sé cuánto, o algún viajecito, porque tampoco nos va tan mal, ¿no? Y hablamos de algún viaje que nos hicimos, y hablamos de esas cosas, también somos personas y de trabajar tanto, somos amigos y está muy bien. Pero en general, venimos de la clase y ¿con qué? Ah, que viene el tercero 4, por favor. ¿Quién va tercero 4? Bueno, mirá que fulanito, no sé cuánto, ¿no? O hablamos, ay, no sabe, dice una cosa que funcionó bárbaro, hoy fulanito estaba divino, o no hablamos así en la sala, yo qué sé. Es eso. Bueno, eso no es hacer una adecuación curricular, seguro que no, pero nos acerca ciertas miradas y nos da insumos. Porque hay cosas que a veces nosotros logramos y a veces que logran otros. Entonces, independientemente de todos estos atributos organizacionales, hay cosas que ustedes ya hacen y creo que tienen que visualizar como positivas, y algo de lo que podemos conversar acá y podemos seguir haciendo en territorio se pueden mejorar. Por lo tanto, no voy a hablar de la definición porque ya veo que todos conocen que la adecuación es modificar alguna parte de todo lo que está puesto a la hora de enseñar, y que hablamos de dos grandes tipos. Hay muchas clasificaciones de adecuaciones curriculares, nosotros elegimos desde la guía algo que simplificara la mirada porque estábamos en una etapa en la que quizás después se pueda revisar la guía y se pueda hacer otra versión mejorada y ahí podemos plantear otras cosas. De todas maneras, pensar en que en algunos casos necesitan que yo modifique todos los componentes del currículum y otros que no, que solo necesitan que yo modifique mi forma de acercarme, mi forma de enseñarle o la evaluación. Por lo tanto, cuando hablamos de modificar contenidos, de modificar la forma de enseñanza y modificar la evaluación. De la vieja época de la tolerancia, lo que aprendimos como institucionalidad es a modificar las propuestas de escrito o propuestas de examen. Algo aprendimos. No sería todo lo que necesitábamos, pero algo aprendimos. Lo que sí también aprendimos es que si solo modificábamos la forma de enseñar, de evaluar, y no modificábamos la forma de enseñar, los resultados no eran buenos tampoco, en relación al aprendizaje. Entonces, ¿para quién adecuamos? Y bueno, no necesita tener diagnóstico para hacer adecuación. Si nosotros sabemos y creemos y estamos convencidos que necesitan que nosotros modifiquemos nuestra forma de enseñar, es más, no necesitamos que ellos estén de acuerdo. Sería genial que estuvieran de acuerdo y que los hiciéramos participar en la planificación. Pero si no están de acuerdo, nosotros tenemos todas las potestades como profesionales de la enseñanza de modificar nuestra forma. No tienen que estar de acuerdo los padres tampoco. Eso es otra cosa que también hemos encontrado mucha consulta, sobre todo en la enseñanza privada, no porque no quieren. Bueno, ¿quieren? Yo no quiero que él, no sé, haga ciertas cosas con su hijo y ya las hace. Yo como profesor en mi aula hago lo que creo que si está fundamentado y está respaldado por un colectivo, lo hago. A ver, si yo veo que da resultado y que él aprende, nadie me va a convencer de lo contrario. El asunto es que nuestras prácticas siempre tienen que tener un fundamento. Y ese fundamento es el avance y el desarrollo de las habilidades del chiquilín y el progreso del estudiante. ¿Quién las realiza? Algo de lo que ya hablábamos, el equipo educativo, los docentes, la institución, la familia, los técnicos tratantes. A veces tenemos pocos, pero algunos vienen. Y los que vienen los podemos exprimir porque nos cuentan de estos estudiantes, pero también nos cuentan sobre cosas en general que nos vienen bien para ellos. Por supuesto que elaborar una educación curricular que sea significativa, que signifique muchas transformaciones, bueno, requiere reunir información, requiere una planificación de algunas cuestiones básicas y requiere una sistematización, una revisión. Para eso,
tenemos por suerte recursos que antes no teníamos, para esto de decir, bueno, yo doy cuenta para el que viene, para el año que viene, que alguien sepa lo que se hizo con él y lo que sí funcionó. Porque uno de los problemas que tenemos dentro del sistema es que a veces el gurí se queda en el mismo liceo y a veces nosotros también, a veces no. Entonces se pierde la información de lo que fue eficiente, de lo que estuvo bueno para el estudiante. Y para eso la libreta electrónica tiene sus componentes. Gaby, yo pensaba Sí, en algo, dale. ¿no? Que a veces también lo que componemos nosotros acerca de una situación, de la situación de un estudiante, aporta mucho. Yo pensaba desde otro rol, ¿no? Desde la clínica psicopedagógica, muchas veces pasa que lo que llega desde el sistema educativo como información de los maestros, de los docentes de secundaria, de otros espacios, aporta mucho a lo que es la evaluación y el diagnóstico. Entonces, a veces creemos que en la clase no tenemos como mucha información de lo que les sucede a los estudiantes, pero cuando llegan los informes que ustedes escriben, dan cuenta de esa posibilidad de afinar en lo que a los estudiantes les pasa, que a veces en los encuentros esporádicos, en una cuestión como más puntual o más de una situación particular, de un momento particular, no es igual al conocimiento de todos los días y del trabajo constante con un estudiante. Entonces, creo que no es menor lo que ustedes pueden aportar, que a veces pasa que sorprende como lo que llega como información del docente después es devuelto en un informe, porque la evaluación muchas veces la están haciendo, que no tiene que llamarse dislexia, dispraxia, discalculia, que a veces tiene que ver con lo que nosotros sabemos de ese estudiante y lo que podemos hacer con eso, que después se puede traducir en una dificultad o no, porque como decía Gaby, las causas en realidad son múltiples, entonces muchas veces no se puede llegar a un diagnóstico. A veces sí y aporta, a veces llega y no aporta nada, porque también sabemos que ocurre que muchas veces llegan los informes y son archivados porque no dan demasiado dato más que un nombre o un rótulo, y lo que nosotros queremos en definitiva es intentar ayudar a esos estudiantes a que evolucionen. Entonces, no solamente son los diagnósticos técnicos los que nos ayudan a eso, la palabra de ustedes, de los compañeros, la escucha a la familia, la escucha a los docentes de años anteriores, la escucha a las maestras, o a los diferentes espacios. A veces son chiquilines que asisten a centros juveniles, que han sido atendidos por diversos técnicos o otros profesionales de la salud, de la educación. Y los juristas que están en tiempo extendido con los talleres. Claro, y está bueno componer la situación desde esos espacios. Es cierto que a veces los tiempos como que apremian, pero bueno, también podemos acudir a otros referentes. Nosotras trabajamos en equipo y en realidad estamos disponibles para los equipos de estos centros, de estos liceos. En general trabajamos así, trabajamos a partir de situaciones que luego nos ayudan a pensar en otros estudiantes, pero la idea es siempre intentar trabajar en equipo, porque es verdad que la tarea docente dentro del aula a veces es un poco solitaria, y creo que tenemos que tender a pensar entre todos cómo hacer y qué hacer, y si lo que estamos haciendo es lo que de repente ayudaría mejor a determinados estudiantes o no. Con respecto me quedé pensando también al tiempo para las adecuaciones. Es verdad que esto lleva un pienso, pero el pensar cada una de nuestras clases ya es una adecuación curricular. Si nosotros pensamos en tener varias propuestas para lo que vamos a presentar, no tendríamos que estar pensando en un estudiante, porque sabemos que si trabajamos, como decían algunas compañeras, con 150 estudiantes, es imposible pensar que si de esos 150 hay 60 con necesidad de algún tipo de adecuación, voy a hacer la planificación en cuanto a fortalezas, debilidades de cada uno y qué voy a hacer y qué... es como bastante inviable. Entonces, bueno, quizás la idea es pensar en lo amplio de un aula, en la cantidad de estudiantes que necesitan cuestiones distintas y bueno, ir probando con algunas alternativas a nivel de contenido, a nivel de forma, a nivel... Y bueno, como decías hoy, probablemente esos mismos estudiantes se van a estar beneficiando. De repente en una primera instancia no sea como la mejor forma, pero bueno, uno también va probando y en la práctica creo que vamos también aprendiendo y enriqueciendo de eso. Por supuesto. Bueno, yo me atreví a traer algunas cosas desde la mirada más psicopedagógica sobre qué pasa con la enseñanza de las matemáticas y qué pasa cuando tenemos dificultades como estos 3 estudiantes que no tienen dificultades específicas en las matemáticas. Resulta que existen zonas del cerebro que se encargan
de procesar el número, de procesar los algoritmos, de resolver, de coordinar la respuesta y el procesamiento del número y de las matemáticas. Existen zonas del cerebro disponibles para ello. Son todas estas de las cuales no les voy a hablar primero porque no sé tanto y segundo porque no viene al caso. Lo que... Bien, nos quedó claro esto, podríamos ir... Hay estudios que dan cuenta de que ante qué tipo de actividad matemática, qué zona del cerebro es la privilegiada a la hora de coordinar, de responder. Bueno, y ahí tenemos una cantidad de zonas. Desde la corteza, por supuesto, parietal, frontal, en fin. Se supone que el desarrollo de estas zonas cerebrales va a ser mayor cuanto más frecuentación tengan las personas que aprenden con los números, ¿no? Por eso, en general, ¿qué pasa con los estudiantes que son habilidosos con la matemática? ¿Mantienen más contacto? Tienden a querer hacer más, ¿no? Esta cosa de que, yo qué sé, a nosotros también en la clínica nos pasa cuando los gurises chicos empiezan con los algoritmos y de poneme sumas, ¿no? O poner ecuaciones, ¿no? Porque yo lo aprendí, entonces quiero... Bueno, cuanto más práctico, efectivamente, más eficiente soy, ¿no? Desde esta mirada, ¿no? Y específicamente de Citoler, ella habla que las habilidades matemáticas implican, las grandes habilidades son la comprensión de los números, es decir, poder codificar, poder transcodificar, poder seriar los números, los cálculos mentales, esto de poder operar mentalmente con números rápidamente, las operaciones y la resolución de problemas que pueden ser solo numéricos o con enunciados verbales. ¿Por qué es importante aprender matemáticas? Porque el tipo de conocimiento que promueve el desarrollo de funciones de alta integración, es decir, estas que decíamos hoy, la generalización, la categorización, el poder planificar, el poder regular, el poder estimar, poder revisar y flexibilizar una respuesta, el valor cultural que tiene las matemáticas, ustedes saben, quien es bueno en matemáticas culturalmente es inteligente, es bueno en matemáticas. Ustedes todos son brillantes, porque se dedicaron a un área del conocimiento que está muy valorada, y eso implica que aquel que no le gusta la matemática o que no le va bien en matemática es visto como alguien que, como medio de segunda, o si no aburro, por ahí anda. Y además es importante pensar en la enseñanza de la matemática porque tiene un peso importante en el fracaso escolar. Esto lo dicen los números, no lo digo yo, discúlpenme, está hecho pronto. Diffar y Citoler, ¿qué dicen en relación a cuáles serían, desde el punto de vista cognitivo, los procesos que se ponen en juego cuando aprendemos matemáticas? Hay algunos que son específicos, que se dan solo en el aprendizaje de la matemática, otros que son cognitivos, generales, y otros que tienen que ver con la metacognición, es decir, con el regular estos otros procesos. ¿Cuáles serían estos procesos específicos? Algo de lo que dijimos hoy. Bueno, el poder manejar el número, el tener la noción de número. Ustedes saben que... Saben, porque son profesores de práctica, pero a veces en eso son más fuertes las maestras, ¿no? Pero esta cosa de poder codificar y transcodificar y manejar en la vida cotidiana los números. A veces nos pasan con estudiantes que tienen dificultades. En este momento se me hace a la mente uno que yo personalmente no conozco, pero que he acompañado mucho la adecuación de un estudiante multiimpedido que tiene problemas motrices, que tiene discapacidad intelectual, que tiene baja visión, y la profe de matemáticas, con la mejor de las intenciones, le llenaba las hojas de grandes, porque además como tiene baja visión, de grandes algoritmos de suma, de resta, ¿no? Pensando en que
eso efectivamente era lo que necesitaba en primer año de liceo. Y yo miraba aquellas hojas y hojas y hojas, y yo decía, este gurí si no se aburre, porque la verdad es que... Entonces, poder ponernos en el lugar del otro y decir, bueno, este gurí tiene un nivel de discapacidad que le va a impedir acceder por ahora, porque además eso también, por ahora, a ciertos niveles de desarrollo, de ecuaciones, hasta de multiplicación y división. Entonces, bueno, ¿qué cosas ahora le podrían ser significativas y tironearían de su desarrollo para que efectivamente pueda aprender y quiera hacer lo que tiene que hacer? Y bueno, ¿qué se les ocurre? La calculadora. Usa la calculadora para el algoritmo. Bien, hay que enseñarles. Algo que pueda tocar, que pueda mover, ¿Qué más? la computadora. ¿Qué cosas facilita la matemática en la vida cotidiana? Esto es la matemática ecológica, esa que todos necesitamos usar, que pueda manejar la plata, que conozca, que vaya a la cantina, que conozca la tarjeta, cuánto tiene que pedir una tarjeta y calcular la cantidad de boletos que puede pedir. Que, bueno, no porque no paga boletos, bueno, ella tiene 18, sí que paga, pero estas cosas de la vida cotidiana, la cocina, las proporciones, ¿qué pasa si pongo 1 o 2 tazas de azúcar en la torta? Pongo 4 o 5 huevos. Esto sí, para este tipo de casos sí, hay que pensar mucho y hay que, bueno, hacer un trabajo particular. Pero esos conocimientos básicos que hacen las maestras y que a veces tienen buenos logros y a veces no tanto, son cosas a las que hay que volver en el manejo del sistema de numeración, ¿no? En codificar, en poder leer los números, en poder saber cuál es el significado de cada una de las cifras, el valor posicional, la seriación. Bien, sin hacer recomendaciones didácticas antes de que las inspectoras me digan. No, digo, a ver, el concepto del número donde más veo la falla es la lectura de un reloj. El concepto de eso es un reloj, sí, no analógico, por decirlo con la tauca. Sí, no estarían siendo leídos por nadie los relojes hoy en día. Antes era una clásica de una experta en dislexia, Boder, que hablaba de que tenían que leer un reloj y que los disléxicos no leían reloj y tenían que aprender. Y la verdad que los disléxicos tienen una dificultad con el tema espacial en general tienen con algún cógnito. Pero hoy en día nadie sabe leer el reloj porque no se usa el reloj común y silvestre, se usa muy poco. Está bueno que lo aprendan, pero no sería un problema tan vital porque estamos llenos de celulares y de todas maneras, el poder reconocer una cifra, el poder leer una cifra, poder escribir una cifra y saber la diferencia entre 5.000 y 500, ¿no? En la vida les va a resultar bastante importante, ¿no? Bien. El proceso del conteo, de la cardinalidad, de la magnitud, de la estimación, ¿no? Es que se copan y están discutiendo entre ellas. Está bien. Está bien. Bueno, esto es algo que dice DAN, que ha trabajado mucho sobre los aportes de la neurobiología a las dificultades de aprendizaje, y dice que el desarrollo de la matemática experta es producto del concepto de número, que requiere una compleja abstracción a partir de diversas experiencias. ¿Sí? Esto es así. Y en realidad los estudiantes que tienen dificultades específicas en la matemática tienen problemas justamente en eso, en el manejo del sistema de numeración, en el manejo de la matemática más básica y cotidiana. Pueden llegar a aprender integrales, pero pueden equivocarse con una suma de 2 cifras. ¿Está? ¿Y cómo llega? Perdón, ¿no? ¿No estuvieron toda la escuela? ¿Y viste? Porque me pasa, ¿no? Que Sí, claro. Primero, segundo, no se pueden ubicar en la letra numérica, no saben sumar, no saben restar, no razonan las tablas, no estuvieron toda la escuela. El verano dejan el cerebro. Yo estoy convencida de eso, que el verano terminan la escuela, dejan el cerebro y... Porque en realidad las maestras, aunque a algunas no les gusta matemática, hacen un trabajo las maestras, no es que no les enseñan. Ellos como que entran a
sea, dice, no importa si hay que hacer la educación o no, o sea, se olvidan de todo. Entonces es como empezar de vuelta con los números, con las divisiones, con las potencias, con arrancar como todo de vuelta al engranaje de los chiquilines, que la memoria, que el cerebro, que la pierna, no sé. Sí. Yo no digo que las maestras no hagan trabajo, no tengo ni idea cuál es el trabajo. Sé que cuando llegan a primero y llegan a segundo, tenemos gurises que en realidad no saben, parece que no supieran nada y que nunca trabajaron por nada. Y lo de que tú decías de ir a comprar y demás, vas a su trabajo normal a la cantina y no responden. A veces ni siquiera no hay una respuesta. Entonces, por momentos te encontrás con que, bueno, ¿qué hago acá? Te dan ganas de salir corriendo. Y bueno, ¿qué dicen los compañeros? A ver, el compañero que había levantado la mano ahí. No, que a mí me parecía que a veces algunas cosas como pasar al contrario, me da como hasta cierta curiosidad de un montón de planteos que uno le hace cuando está solo en la parte numérica o abstracta, no pueden hacerlo. En cambio, cuando se les hace un ejemplo cotidiano es mucho más fácil. A veces en esto de, no sé, algo tan simple como una resta no le sale y cuando decís, bueno, pues si le debes tanta plata al almacén y le pagas tanto, ¿cuánto le debes ahora? Y te lo contestan y es la misma pregunta. Entonces, creo que en realidad eso, más bien como la vinculación de ese lado, muchas veces lo que les cuesta es como hacer el paso hacia la abstracción. Yo creo que lo que está bárbaro, un poco para, no sé, creo que había alguien más que había levantado la mano ya. No, yo pensando entiendo que haya una poda que justo entre primaria y secundaria, entonces le tomé la culpa a la maestra, que se me olvidó la culpa de la prueba biológica, y fue el cerebro divino, pero no, yo lo que estoy observando y me está contando es eso de operaciones sencillas. A mí me está pasando de hablar de mes, de vez, y los chiquilines realmente no tienen ni idea tampoco cuando están en la cantina. O sea, le pongo los ejemplos más tontos, o de subir y bajar. Ahora estoy en primero con los números enteros. Subo, bajo, caliento, en frío, y no lo logro. No lo logro. Ahora, si lo pones en un jueguito, y se lo pones, hoy estoy con la papa, se lo pones en un jueguito y conseguí que algunos cuantos, pero no lo conseguí con todos. Bien, hoy no lo conseguiste con todos, pero lo conseguiste con unos cuantos. Con muy pocos igual. Sí, bueno. Quizás una de las herramientas... Hay herramientas muy básicas, sí, como la ubicación de las cifras, para la suma, sí, para la resta, no sé, la coma, ¿dónde la voy a colocar? O decirme que para hacer una torta para 30, si para 5 personas necesito 7 huevos, me comentaron que para 30 necesitaban 300 kilos de azúcar y razonar que esos 300 kilos era imposible siquiera tenerlo dentro del salón. Mucho no lo pudieron. pero eso me parece más extemporáneo, ¿viste? Porque hay algo de lo impulsivo ahí, yo qué sé, a todos nos pasa mucho esa cosa de no estimar y de no regular los números con la realidad. Prueba crítica, con tiempo, diagnóstica, hacerlo en equipo. Es muy sí, notorio lo que dice. Ya me pasó la semana pasada, sí, súper reciente, una chiquina en una prueba pregunta, pero profesora, había números en la prueba. Y yo no, pero esto es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, imagínate todas las otras cosas que ocurren. Y yo, ¿pero qué esperabas? Le pregunté. No sé, otras preguntas, digo, pero había preguntas también. Dice, pero había números. ¿De qué año? Primero. Ahí va. Sí. Creo que hay que volver a lo lúdico y lo vivencial, absolutamente vinculado a la enseñanza de la matemática, porque creo que hoy los niños de hoy no juegan, no conocen las cartas, por ejemplo. No conocen los mazos de cartas, no conocen. Nosotros jugábamos las cartas y jugando estábamos. Por favor, entre la escoba, los números, sumando, restando. La escoba. Y los temas de conteo. Y el juego como una forma de aprender sin la presión o sin el rigor que implica estar en la clase, porque si
si hacemos actividades lúdicas o vivenciales fuera del aula, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora en el primer ciclo, por ejemplo, la mayoría de los profesores del primer ciclo acá, antes se hacía en la etapa escolar, pero tenemos niños que llegan al liceo y no fueron niños como los niños que éramos nosotros. No juegan, no interactúan, están muchas veces aislados en alguna pantalla o en alguna cosa. Y recién pueden empezar a jugar, pero cuando llegan al liceo. Porque los juegos de la escuela a veces no están vinculados tampoco con la enseñanza, yo digo, respecto a la matemática. Entonces me parece que es igual. A mí en las pocas experiencias que hice, trabajos de campo, fuera del aula, una huerta, cualquier cosa, cualquier actividad que ellos hayan tenido que poner el cuerpo en esa actividad, después es mucho más fácil para ellos abstraer y llevarlo a un concepto abstracto. Si no pasó por la vivencia, es muy grave. Y la vivencia puede ser un juego. La inspectora quería hablar. Sí, pienso que cuando los chiquilines vuelven de las vacaciones, es natural que se hayan olvidado, porque incluso nos pasa a nosotros, porque yo cuento que tuvieron diciembre, porque en diciembre no tienen clases, diciembre, enero, febrero, recién vuelven en marzo, si con suerte empezamos temprano en marzo. Esos 3 meses ellos estuvieron haciendo otras actividades y recordaron. Yo creo que es un proceso natural el que se olviden. Tal vez los aprendizajes no fueron muy significativos, o sus experiencias con la matemática no fueron cosas que les quedaron a ellos como marcadas, sino que bueno, fueron vivencias que tuvieron, cosas que se fueron aprendiendo, que capaz que no están todavía consolidadas. A mí me gusta hablar más de lo que sí hacen y de lo que sí saben. Después cuando empiezan la clase empiezan a recordar. Es decir, que yo decir que los chiquilines los recibí, que no saben esto y no saben el otro, y capaz que se olvidaron. Yo creo que sí que saben, y está bueno que también recordemos que si hay algunos que no saben esto y esto, hay muchos, por suerte, que sí saben muchas cosas, pero no tenemos la cultura de decir mucho de los buenos alumnos que tenemos y las cosas que logramos. Me parece que como casi todos los uruguayos tenemos eso de que recordamos más, miramos más el vaso medio vacío. Yo creo que lo que se olvida en el verano está bien, les viene como amnesia, y es natural. Y yo pienso que después tenemos la satisfacción de que lo van reciclando y que las cosas empiezan a aparecer. Y después incluso nos dan la satisfacción de que si bien tuvieron dificultades en marzo y en abril, pero después lo vemos en agosto y entramos a mirar para atrás y vemos que ellos aprendieron un montón de cosas. Y yo creo que los aprendizajes pasan por lo significativo que pueden ser. Es decir, que tenemos que como que ser creativos en esta población que tenemos. Hoy hablamos de los 15 minutos que dura su atención. Entonces tenemos que tener un bagaje de actividades y de cosas y de ideas para que eso prenda, porque si no, como decía Gabriela, pararnos adelante del salón y contarles las cosas no es significativo para ellos y seguro que se van a olvidar. Sí, yo por otro lado, además de lo que decía María de los Ángeles, dije bien, estaba con temor de decir mal. Además, otra cosa, hay, primero, notoriamente a lo largo de los años son otros estudiantes y vienen con habilidades académicas menores, mucho menores de lo que antes llegaban otros. O diferentes habilidades. Sí, sí, diferentes, y yo creo que en relación a lo académico, digámoslo, nosotros esperamos que sepan leer mejor, que sepan manejar más, en términos en general. Son eso, muchos son así, y eso requiere que nosotros seamos otros, también otros. Y el ser otro no se resuelve de un día para el otro. Entonces, la compañera hoy decía, es que ni siquiera eso saben y no puedo, y bueno. Hay algunas cosas, a mí se me vino, yo trabajé mucho tiempo como asesora en aulas comunitarias, que ahora bueno, existen solo 5, pero algunos de ustedes sabrán, es un programa puente que trabaja con aquellos estudiantes que han dejado de estudiar por lo menos durante un año.
Y recuerdo, no me olvido más, en el aula 13, allá por justamente Camino Maldonado, en el kilómetro 16, la profe estaba trabajando con unos estudiantes que son de lo que se llama la modalidad B, que es previa, como preparatoria para que puedan hacer primer año de liceo, y estaba queriendo enseñarles el planiferio. Entonces, ella estaba ahí con el planiferio, dibújenlo, nómbrenlo, a ver cómo se llaman los mares, cómo se llaman. Entonces, bueno, estuvimos trabajando ahí, yo les di algunas ideas sobre cómo hacer el planiferio, bueno, mirar algún videíto, hacer algún dibujo, no sé. Hicimos algunas cosas y después yo me fui y volví, yo iba una vez por mes al aula. Cuando vuelvo al aula, ella seguía con el planiferio. No se puede. O sea, hay ciertas cosas que cuando uno, o sea, está bien que uno va a estar y va a insistir, pero no puede estar todo el tiempo insistiendo con lo mismo, porque hay un momento de decir, bueno, esto depongo las armas, vamos por otro tema y después volvemos. Porque tampoco es redituable, ni para el estudiante ni para nosotros, porque a nosotros nos frustra mucho. Y si vemos que estamos muy frustrados, retiremos las armas, pongámoslas, vamos. Ay, ahora está un poquito más de moda ver las inspectoras. Están enseñando un poquito más geometría. Muy lindo, muy bien. Porque hay algunos que... no, pero en serio, porque tiene un componente lúdico que está bueno, afloja. Yo soy de la época que enseñaban geometría al final del año, nadie aprendía un pomo, la verdad. Después alguien me dijo que era que los profesores no sabían mucho de geometría. Y otra cosa que nosotros estamos insistiendo mucho con nuestros compañeros de trabajo es el hecho de trabajar a lo largo del año con diferentes temas. Bueno, hay un tema que a lo mejor se lo complica, que puede ser ecuaciones, que puede ser, no sé, alguno de geometría. Bueno, entonces pensar cómo a lo largo de todo el año lo puedo ir trabajando, porque si yo le trabajo expresiones algebraicas un mes y después voy con otras cosas que lo entusiasmaron más o que pasó algo así, es evidentemente que a ellos no les va a quedar un aprendizaje. Por eso entonces hay determinados temas, compañeros, que es importante trabajarlos durante todo el año. En primero será operaciones, en segundo será ecuaciones y en tercero puede ser funciones. Entonces que yo ecuaciones no lo puedo trabajar un mes, de los 7 meses que tengo que trabajar con los chiquitines, porque no voy a lograr eso que quiero. Entonces la transversalidad tiene que estar y ustedes son los que verán, según los gurises que tengan delante, el tema, cómo lo voy repartiendo para que a lo largo de todo el año lo vayan viendo. Y como dice Gabriela, bueno, si en este momento se me complica, meto un tema que sé que a ellos los va a entusiasmar y después puedo volver. Exactamente. Bien, los procesos generales son la memoria, son la atención, la praxis, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Esos todos ponemos en juego cuando aprendemos, son procesos que ponemos en juego. Que en algunos casos estos gurises se olvidan, pero no se olvidan de algunas cosas que les interesan mucho. Por lo tanto, si nosotros, como decía hoy María de los Ángeles, logramos que estos que nos parecen fundamentales, no todos, pero estos que nos parecen fundamentales, logramos generar distintas experiencias de diferente manera, en distintos tiempos, con distintas agrupaciones, con distintas intencionalidades, es probable que la memoria de trabajo tenga acceso a esos conocimientos fundamentales. Y después los procesos metacognitivos, es decir, lo que tiene que ver con la motivación, lo que tiene que ver con la autorregulación. Nosotros estamos trabajando con Daniel Trías, es un doctor en psicología que viene trabajando sobre la autorregulación en los procesos del aprendizaje de la matemática. Está trabajando con muy poquitos profes en una investigación donde en algún momento tendremos algunos resultados bien interesantes, porque la verdad es que la enseñanza de las matemáticas es como emblemática en relación a cómo las personas podemos pensar sobre cómo pensamos a la hora de aprender, en este caso, matemáticas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la autoestima, que como decía el compañero, es fundamental, ¿no? Todos los que sentimos que alguna vez pudimos hacer algo, ¿no? Las caritas, vamos arriba,
una buena nota, una nota aceptable, eso activa la motivación. Y lograrlo en distintas actividades. El otro día me decía, no, este profesor, no era de matemática, era de física. Este profesor lo único que nota que tiene en la libreta es el escrito. No puede pasar más eso. No puede pasar más con ningún estudiante, pero en primer ciclo menos que menos. O sea, tenemos formas de poder generar oportunidades, de dar cuenta de que nuestros estudiantes den evidencias de que están comprometidos con el aprendizaje, de que aprenden, de qué aprenden y de qué no. Entonces, quedaríamos con las discalculias como un proceso que estamos ahí, ¿no? Pero justamente el problema que tenemos con las dificultades específicas en el aprendizaje de la matemática es el manejo del sistema de numeración. Si les parece, porque estamos medio como en el tiempo y tampoco quiero pudrirlos mucho, les cuento solo algunas cuestiones y se los mando, bueno, estos errores que ustedes saben, la diferencia entre un error léxico y un error sintáctico cuando tenemos problemas en la transcodificación. Una cosa es equivocarme en el número, otra cosa es en la ubicación de la cifra, los problemas sintácticos, ¿no? Las dificultades de tener bajo repertorio de cálculo mental, ¿no? Esta cosa de no saber que 10 más 10 es 20, que es 30, que es 40, que es 50, más 50 son 100, que 100 más 100 es 200. Esto que tienen que tener para poder agilizar ciertas operaciones matemáticas. Bueno, todos los posibles problemas a la hora de plantear la famosa cuenta parada o cuenta acostada, ¿no? Que a veces, en la gran mayoría, se resuelve con un buen manejo de la calculadora. Pero tiene que ser buen manejo de la calculadora. A veces no la saben usar. Como todas las dificultades específicas, tiene una base neurobiológica. La dificultad específica o primaria se origina por una alteración en el desarrollo neurobiológico. Hay algunas zonas de la corteza cerebral que funcionan diferente. En el disléxico, en el discalcúlico, en el dispráxico. Son la minoría, pero hay de esos. Y la dificultad fundamental es en el manejo del sistema numérico. No estiman, no aproximan y tienen en general, como todos los portadores de una dificultad específica, problemas en la memoria de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que les cuesta manipular información en forma simultánea y recordarla. Por eso, el uso de hojas de apoyo para todos, para los discalcúlicos, para los dispráxicos, para todos aquellos que tienen problemas de memoria de trabajo, que son muchos, para los gurises deprimidos, para los gurises que consumen, tienen problemas en la memoria de trabajo, tienen problemas para enfocar, pero además tienen problemas para manipular la información. Entonces, si yo le dejo una hoja de apoyo, si lo dejo mirar el cuaderno, hay algo de la memoria que va a estar facilitado para que pueda ponerla al servicio de resolver el trabajo. Bueno, esto me gustó porque... Bueno, dificultad para aprender y recordar hechos numéricos, dificultad para resolver situaciones ecológicas, de la vida cotidiana del aprendizaje, uso de estrategias ineficientes o poco nada económicas, esta cosa de como no manejan la serie van para atrás y vuelven a contar y están en esa cosa de como los niños chiquitos por abajo de la mesa te hacen las cuentas de la multiplicación. Bueno, no. Si no se sabe de memoria, que tenga las tablas al lado y ya está. Tampoco. Dificultad para manejar y administrar magnitudes y proporciones, la estimación, ¿no? Esta cosa de las 300 kilos. Repertorio mental escaso o nulo, rechazo por las matemáticas. Obviamente, alguien que le va tan mal con todo lo difícil que quiere hacer matemáticas. Ayer me dijo una, no me va bien, pero me gustan las matemáticas. Bueno. Problemas el famoso cero lexical, ¿no? Esta cosa de decir 30.005 pueden poner 30.000, 1000 con letra y 5, por aquellos que son números. Bueno, traslocar cifras, invertir y después los errores fonológicos. Escuchan una cosa
distinta a la que ponen, una cosa distinta a la que se les dice. 60, 70, 600, 700. Bien, me gustó porque justo estaban hablando de expresiones algebraicas, ¿no? Allá de que está acá, ¿qué buscas? Está ahí, ¿no? La cuestión del entrenamiento de estudiantal, de saber. Cuando te pregunto ya de aquí, te estoy preguntando claro, valor. O calcula, Bien. Encontrar el sentido de la operación, ¿no? Esta cosa de, bueno, esto yo sé más o menos que, como dicen ellos, ¿cuál es la cuenta? ¿Con qué cuenta? ¿No? Hace el problema, ¿cuál es la cuenta? Mínimamente saber, bueno, con esto tengo que resolver, sumar, tengo que restar, el recuerdo de las llevadas y las prestadas, por esto que yo les decía de la memoria de trabajo, y bueno, invalidar resultados que a veces el proceso viene muy bien y terminan por alguno de estos errores con resultados que tienen problemas con las estrategias. Bueno, vieron que no, ahí me salió, se me fue. De contar, estrategias de resolución, bueno, ahí está. De recuperación, ¿tá? A veces recordar cosas que tengan realmente sentido para ellos, asociar con cosas que tienen sentido, porque a veces número por número, difícilmente. Por supuesto, ¿no? Que las personas que tienen problemas con la matemática las visualizan como algo un poquito medio monstruoso, y ahí en general nos sentimos muy frágiles y muy desprotegidos, ¿no? Por eso esta foto de este niño como de miedo, de sorpresa, porque... bien, todo muy lindo, pero ¿qué hacemos con esto? Incorporar propuestas, mucho de lo que ya hablamos durante toda la jornada de hoy. Trabajar la noción de proporción y cantidad, fortalecer los conceptos básicos de número, hacer la cosa más práctica, más de actividad, el periodo de tiempo más extenso en el aprendizaje de los conocimientos, esto que decía el inspector, hay que volver, hay que hacerlo a lo largo de todo el año. No podemos pensar que cuando trabajamos 15 días, un mes, una cosa se aprendió. Múltiples experiencias con números menores y mayores, brindarles estrategias de cálculo, con un constante repaso de las mismas, trabajar en correspondencia entre el lenguaje matemático y las operaciones necesarias para resolver problemas, utilizar una aproximación multisensorial, como decía hoy el compañero, utilizar recursos informáticos. Bien, acá hay algunas cuestiones que ya están en la guía, de las cuales no vamos a hablar, y para privilegiar las explicaciones del proceso, privilegiar el lugar del qué en lugar del cómo, porque tienen problemas para el procedimiento, permitirles usar hojas script extra, material concreto, calculadoras, tablas, todo lo que ayude a seguir el proceso durante todas las clases y en el momento que hagamos el escrito. Darle más tiempo, un tiempo acompañado, porque un tiempo muerto, decir te doy más tiempo y no, un tiempo donde estamos nosotros para acompañarle, para señalarle, pensar mejor esto, a ver, esto yo lo haría de otra manera, si no, ese tiempo solo no es tiempo, no es más tiempo. Hacer pruebas diferenciadas, por supuesto. Cuidado con las opciones múltiples, a veces nosotros creemos que las opciones múltiples son buenas, a veces cuando estos gurises que tienen problemas numéricos, realmente numéricos, no discriminan la respuesta adecuada. Por lo tanto, a veces es preferible no hacer opción múltiple, hacer directamente ejercicios más sencillos. Cuidado con las secuencias, porque se pierden en el tiempo. Brindar ejercicios uno por vez, esta cosa. Cuidado con las fórmulas. No se puede hacer, es ponerlos adelante de todos. Esperar que hagan generalizaciones. Establecer como único un procedimiento de resolución. Y bueno. Y después, algunas cosas que si quieren leer, Dan Silvio y de AM, que son teóricos de estas cuestiones de la dificultad, que pueden estar buenas, que si quieren pueden consultar. Y con esto y un bizcocho, buen fin de semana.